Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Elia para los que no me conocen y el objetivo de nuestro contenido es poderte ayudar un poquito o contribuir con un granito de arena para tu crecimiento espiritual. Y el día de hoy traigo un tema que es el propósito del juicio de Dios. Cuando Dios trae un juicio a la tierra, a una nación, a un pueblo en específico o incluso a un individuo como persona, realmente el propósito de ese juicio no es destruir a la persona. Y puede haber controversia al decir porque cuando surgen estos juicios que caen sobre la tierra, tendemos a pensar y a decir, Dios está enojado, Dios es malo, o porque Dios hace esto, hay gente que hace otras cosas peores, o palabras similares salen de nuestra boca y también pensamientos similares caen en nuestro pensamiento. Y sí, puede ser que sí, que Dios esté enojado, pero el propósito no es destruir a la humanidad, sino más bien a través de las lecturas que estaremos viendo el día de hoy, miraremos cómo es que ese juicio, el propósito de traer ese juicio, sea a una nación, a un pueblo o a un individuo como tal, es la redención del alma de ese pueblo, de esa nación o de ese individuo. Estaba leyendo el libro de Isaías y me impactó esta lectura que dice así, en Isaías 1 del 24 al 26. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias y quitaré de ti toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Explicaré un poquito a grandes rasgos lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, justamente para que se diera esta lectura. Bueno, lo que acabamos de leer o estas palabras de parte de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en una situación espiritualmente tan fuerte que ellos habían dejado ya muchos de los mandamientos de Dios. Ya no estaban haciendo justicia, ya habían abandonado al huérfano y a la viuda, ya no tenían cuidado de él, no estaban dejando todo lo que Dios les había demandado, porque si leemos todo el capítulo completo, nosotros nos daremos cuenta que ellos seguían haciendo como los ritos, los sacrificios que le había sido demandado al pueblo. Entonces, simplemente lo que habían dejado era quizás lo más importante. Y no estoy minimizando que nuestro sacrificio a Dios sea menos, pero es mejor la obediencia que los sacrificios, dice la palabra del Señor. Entonces, llegó el pueblo de Israel a desobedecer a Dios o a dejar lo que era más importante, la esencia del sacrificio, lo que lo hacía un olor grato al sacrificio, lo dejó de hacer. Vuelvo y repito, no dejó de presentar sacrificio, pero la esencia, se olvidó de la esencia, se olvidó de lo que era hermoso para Dios más que los sacrificios, a tal grado que dice, quiero leer un poquito, comienza diciendo, dándole quejándose Dios de su pueblo y diciéndole de la siguiente manera. Permítame, el versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La palabra hastiado tiene diferentes adjetivos.
como harto, cansado, aburrido, fastidiado, enfadado, tedioso, molesto o enojado. Creo que todos podemos identificarnos con esto porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tediosos, aburridos, enojados y demás. Y eso, yo no creo que nos enojemos tan fácilmente, sino que tiene que surgir algo grande para que nosotros nos sentamos así enfadados. Pero dice, miremos con todo esto que Dios se expresa, miremos el grado al que había llegado ya el pecado del pueblo de Israel como para que Dios se sintiera así. En el versículo 13 da otra expresión que también llamó mi atención, que dice, esa expresión dice, no lo puedo sufrir más. Tú y yo como seres humanos, yo creo que ha habido algún momento de nuestra vida en el que nos hemos sentido así como que, really, o sea, no lo puedo sufrir más, esto es demasiado para mí. Cuando surge algo que no nos gusta, que no nos agrada, podemos entender esa frase, esa expresión que Dios dio. Y en el versículo 14 hay otra frase, hay otra expresión también que dice, me son gravosas tus fiestas. Cansado estoy de soportarlos. Es un panorama un poquito difícil y duro a veces de comprender porque muchos tenemos el pensamiento, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué se enoja? O sea, también nosotros como hijos hacemos enojar a Dios, así como nuestros hijos a veces nos hacen enojar. Yo puedo dar testimonio de eso como madre de 2 hijos que el Señor me ha permitido tener. Llega un punto en el que nosotros podemos ser pacientes como padres con nuestros hijos, pero también llega un punto en el que ellos sobrepasan, rebasan, no sé cuál sea el motivo por el cual tus hijos, si es que tienes hijos, te han llegado como a llegar al colmo de tu paciencia y poder rebasar. O sea, meditemos en eso, sí, para que podamos entender cómo es que Dios se siente y que sí, como hijos también nosotros podemos llegar al colmo de la paciencia de Dios, no de su misericordia, digo de su paciencia para con nosotros. Pero, por ejemplo, bueno, vamos a continuar avanzando. Por ejemplo, en el versículo 16 y 17 y 18 también invita al pueblo a que deje el pecado o a que deje de estar haciendo lo que estaba haciendo. El versículo 18 es uno de mis favoritos y es ahí donde él hace la invitación al arrepentimiento, pero también le da una advertencia y le dice al pueblo las siguientes palabras: volveré mi mano contra ti, lo cual implica, cuando él dice esto, implica que le va a traer un juicio, porque si ciertamente él hizo el llamado al arrepentimiento, podemos ver que la nación no se arrepintió a pesar de la advertencia. Entonces, pero seguido a esta advertencia también nos declara el propósito del juicio, que dice que traerá a nuestras vidas la limpieza de nuestra escoria, quitar o limpiar nuestra impureza y nuestro pecado. Estos son algunos versículos que yo encontré dentro de la Biblia de acerca de cuál es el propósito de que Dios traiga juicio a la tierra, cuál es el propósito cuando Dios trae juicio a una nación. Incluso cuando Dios trae propósito a un individuo, a un ser humano, es cuando nosotros llegamos al colmo de la paciencia de Dios. Y todas ellas nos arrojan luz de que el propósito realmente no es para que nosotros suframos, no es para destruirnos, no es para quitarnos de en medio para destruirnos básicamente, hacernos desaparecer o para separarnos de su pueblo o separarnos de la iglesia, sino más bien
Es precioso que nosotros podamos entender esto, amados oyentes, porque con esto tendremos una victoria sobre el enemigo de nuestras vidas. El llegar a entender cuando Dios trae juicio a nuestras vidas, porque hemos llegado al colmo, porque Dios nos ha estado hablando que dejemos nuestro pecado o que dejemos de hacer cosas que a Dios simplemente no le están agradando. Vuelvo y repito, tal vez estemos como en el pueblo de Israel, ¿no? Ellos seguían presentando sus sacrificios, seguían haciendo lo ritual, pero se habían olvidado de la esencia que era lo espiritual. Y esa es la razón por la que presentamos sacrificio, por la que hacemos las cosas. Entonces, tal vez eso puede estar ocurriendo en nuestra vida y podamos decir, ok, porque Dios está ensañando conmigo, Dios está enojado conmigo, y sí, puede ser que esté enojado, pero si Él ha mandado juicio en nuestras vidas, lo que la palabra de Dios quiere que entendamos el día de hoy, que no lo hace porque quiere destruirnos, sino más bien quiere redimirnos, limpiarnos, purificarnos a través de ese juicio que ha llegado a nuestra vida. Por ejemplo, está Proverbios 3 del 11 al 12 que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este es un versículo mejor explicado no se puede. Él te está diciendo claramente, te está pidiendo, mira, Dios te pide, no te fatigues de la corrección de Dios, porque reconozcamos que tú y yo somos humanos y que no somos perfectos, y que cada día necesitamos que Dios nos esté corrigiendo esas áreas, que Dios nos esté corrigiendo nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de conducirnos. Diariamente Él tiene que estar como tú lo estás con tu hijo. Tú no puedes decir que amas a tu hijo cuando lo dejas que haga lo que quiera. De acuerdo a la Biblia, eso no es correcto. Si nos dice por lo contrario, si tú amas el padre que ama a su hijo, lo corrige, tal como como acabamos de leer. Dice, no menosprecies, no te enojes cuando Dios te corrige, porque es necesario que seamos corregidos para ser aprobados otra vez delante de Dios, para que limpiemos del pecado, para que nos sigamos purificando en el proceso y en nuestro caminar con Cristo. También Hebreos 12, 6, 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, notemos que la disciplina es una corrección que nos une, es un lazo que nos une y que podemos con Dios, y que esta nos da a saber que somos hijos de Dios cuando Él nos corrige. Por eso es que Proverbios nos menciona, no menospreciemos cuando Dios nos llama la atención acerca de algo que estamos haciendo mal. También Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina a la presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo es maravilloso porque primero dice, es verdad, Dios reconoce que cuando nosotros somos disciplinados, Él no pretende tampoco que nosotros nos pongamos alegres, contentos, o que demos una expresión de bravo, me está corrigiendo, me llamó la atención. Claro que no, Dios entiende nuestros sentimientos y dice, te va a causar tristeza, te vas a sentir triste. Nótese que hay una diferencia en sentirte enojado y sentirte triste. Cuando te sientes enojado, cuando eres reprendido de parte de alguien y te enojas, allí estamos mal, estamos cayendo como cayó en la misma situación que cayó el pueblo de Israel cuando Dios le llamó la atención. A veces solemos
enojarnos en lugar de entristecernos. ¿Cuándo es cuando nos entristecemos? Aquí traigo buenas noticias para nosotros como cristianos, que esto nos ayuda a entender cuál es el nivel en el que nosotros estamos, cuál es nuestra condición o cuál es el estado en el que estamos. Si nos enojamos cuando somos reprendidos, amado hermano, estamos mal. Sin embargo, cuando la reprensión causa tristeza en nuestro corazón, es un motivo de alegría, aunque sea escondida o profunda, porque esta nos da a entender que estamos aceptando la disciplina de Dios y que estamos dispuestos a ser corregidos por Él, a ser disciplinados para que seamos limpiados, para que la escoria que hay en nosotros se quite, para purificar nuestro pecado. Dice que cuando somos corregidos en este versículo, entonces daremos un fruto apacible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hayamos sido disciplinados, corregidos, al momento no vamos a sentir tristes, pero luego daremos ese fruto que es, ok, Señor, sé que la regué, pero estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a volver a, ¿cómo se dice? A revertir el mal que hice, o a tratar de mejorar, o a tratar de ya no hacerlo. Y por último quiero leer en Apocalipsis 3:19 que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos una vez más el propósito de todo esto es llevarnos al arrepentimiento. Así que, amado oyente, te dejo con esto. Quizás hemos sido disciplinados o corregidos por Dios en estos últimos tiempos muy fuerte, pero el propósito de Dios no es destruirte, sino más bien traernos al arrepentimiento, que meditemos en nuestros caminos, que meditemos en nuestras acciones y podamos darnos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y cuando estamos siendo corregidos, atravesando por diferentes cosas para ser corregidos, que pensemos que Dios no nos ha dejado de amar, sino que por el contrario, el sentirnos bendecidos porque tenemos un Padre que se preocupa por nosotros, por nuestras acciones, por lo que estamos haciendo mal, para poder mejorar nuestra vida, para poder mejorar nuestros caminos y continuar así avanzando en ese crecimiento de nuestro carácter para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Espero que este tema del día de hoy te pueda ayudar a comprender realmente cuál es el verdadero objetivo de Dios cuando Dios te reprende, aún sea así delante de la congregación, aún nos deje expuestos delante de la gente. El propósito de Dios cuando declara nuestro pecado o lo que estamos haciendo mal es corregirnos. ¿Okay? Es llamarnos la atención porque Él nos ama. Así que bendiciones, espero que te ayude y que comprendamos que entre más seamos corregidos, entonces tenemos más fuerte la certeza de que somos hijos de Dios. Bendiciones.